Estás escuchando Tech Trends de Canieti. Bienvenidos a otro episodio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Su servidor, Jorge Antonio Partida. Hoy tengo dos amigas que me están acompañando, a Carla Rangel y Alejandra Casas. ¿Cómo están? Hola Jorge, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien, tal todo? muy bien, muy bien. No me quejo. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto lo tenemos todos porque hoy tenemos un tema bastante interesante. Estamos hablando del Valle del Silicio Mexicano. Nosotros que vivimos aquí en Jalisco y aquí en Guadalajara somos conocidos como el Valle de Silicio Mexicano. Este nombre recibe la zona sur de la área de la Bahía de San Francisco, allá en California, y alude a la alta concentración de la industria en la zona, relacionada con semiconductores y computadoras. Es el silicio, ya que este material semiconductor está presente mayormente en la industria electrónica y de microelectrónica. Para hablar más sobre esto, hoy nos acompaña Alejandro Figueroa. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y actualmente es coordinador de comunicación y relaciones públicas en IJALTI, autor del libro Valle del Silicio Mexicano, que ya hizo toda una investigación sobre nuestro propio Valle del Silicio y nos va a platicar en detalle sobre las décadas que hemos vivido aquí en Guadalajara. Entonces, si estamos listos, hablemos de tecnología. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por regalarnos tu tiempo. Háblanos más de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme aquí en este fabuloso podcast. Hablar un poquito de mí, pues sí, como bien se dijo, actualmente estoy en el IJALTI, que es el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, como coordinador de comunicación, pero tengo ya un buen rato en esta parte tecnológica, ¿no? Desde finales de los 90 he estado metido en cuestiones de periodismo enfocado en tecnología, en diferentes medios aquí en Guadalajara y colaborando en otros medios más nacionales. Pues he seguido una carrera muy por ese lado, ¿no? En la parte de generación de contenido, artículos, y pues por lo tanto me ha tocado pues estar muy de cerca de la industria tecnológica, específicamente de Jalisco, esto que llamamos el Valle del Silicio Mexicano, ¿no? Entonces, pues también con base en eso, hace un par de años, en el 2019, publiqué un libro que ya se mencionó que se llama precisamente así, Valle del Silicio Mexicano. Y este fue un proyecto que hicimos con Canieti, que yo me acerqué con ellos y estuvimos trabajándolo, y la idea era precisamente como plasmar la historia, ¿no? De la industria de Jalisco. Entonces, pues se hizo un proyecto muy grande pues para poder hacer este recuento, que es mucho tiempo realmente. Entonces hicimos toda una estructura, sacamos a quién debíamos de entrevistar, porque la idea era hacer un trabajo realmente periodístico, ¿no? Entonces había que reconstruir la historia en muchos casos. Pero creíamos que valía la pena. Recibimos apoyo del gobierno del estado a través del COECITJAL. Entonces, porque pues ellos también le veían mucho valor, ¿no? A esto de que la industria ha pasado por muchas etapas, por muchas cosas muy difíciles, grandes retos, y llegar a lo que es ahorita esta industria tan grande en Jalisco, que es un referente realmente a nivel mundial, pues, y un caso de estudio incluso en muchos lados, ¿no? De cómo en Jalisco se logró llegar a algo así. Pues dijimos, esto se tiene que contar, ¿no? La gente lo debe de saber. Sobre todo porque luego muchos, sobre todo las empresas actuales, los que llegan, los chavos, los emprendedores que ya nacen en este ecosistema tan rico, pues muchas veces dan por sentado, ¿no? Que así es, no saben todo lo que se sufrió, lo que se vivió para llegar a esto, ¿no? Sí, Entonces nos contaban. ahorita ya hay niños que no pueden concebir su vida sin el Internet. Y creo que nosotros sí nos tocó, al menos un cachito, nos tocó vivir sin Internet. El inicio, ¿no? De todo eso, sí, Ujú. ¿no? Exactamente. Por ejemplo, nos comentaban el COECITJAL, pues siempre ha apoyado ese tipo de proyectos, pues parte del gobierno, y es una de las claves en todo esto, ¿no? Y nos decía, por ejemplo, que
pues hay muchos emprendedores o gente que está empezando aquí en Guadalajara, que crea sus empresas, que le va muy bien, mucho apoyo, mucho todo, y luego se le hace fácil como, bueno, ahora voy a abrir operaciones en Monterrey o en otro lugar, y van allá pensando como que va a haber algo parecido aquí, ¿no? Que va a haber, buscan al Cuecidjal, al Cuecid, pues de ese estado, y resulta que no hay, ¿no? O es una cosa chiquitita o nada que ver, ¿no? Entonces, ahí es donde se empiezan como a dar cuenta de lo que realmente está pasando en Jalisco y en otros lados no existe como tal, ¿no? Entonces, Ok. esa historia dijimos, vale la pena contarla, ¿no? Y por eso hicimos el proyecto del libro y pues yo tuve que aventarme como unas 50 entrevistas, más o menos, a todo tipo de personas, ¿no? Desde las grandes empresas, a los directores de las grandes empresas, gente de gobierno, gente de empresas pequeñas, de universidades, de todos, ¿no? Empresas que ya no existen o gente que fue de los fundadores de esas empresas que ahorita ya están jubilados o no sé, hasta personas que están ahorita trabajando, ¿no? Entonces era hacer como una radiografía completa, ¿no? Entonces creo Muy bien. que quedó bastante bien. Aquí se los enseño, miren. Este fue el libro que sacamos. Ah, muy bien. Valle del Silicio Mexicano. Esperamos nuestra copia firmada, Alex. Muy bien. Bueno, claro. Pasado, Pues, presente y futuro de la industria jalisciense de alta tecnología. ok. Es así de ambicioso se puso esto. Pues creo que hoy nos vamos a poner un poco nostálgicos porque precisamente es de lo que queremos hablar contigo, que nos cuentes sobre la historia del Valle del Silicio mexicano. Entonces, pues empezamos. Vamos a dividir esto en décadas. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el Valle del Silicio mexicano? Bueno, pues ay, agarrando aire. No, esto, pues todos coinciden en que realmente la industria tecnológica de Jalisco comenzó a finales de los años 60, cuando empezaron a llegar las primeras empresas transnacionales aquí a Jalisco, ¿no? Atraídas muchos pues por la zona, por la calidad de vida. Ya Guadalajara ya era una ciudad más o menos grandecita, con un poco de industria, no de tecnología, pero de otras industrias. Había universidades. Había el gobierno también estaba pues metiendo mucho dinero en infraestructura, carreteras, entonces se veía como un lugar que podía funcionar, ¿no? Para establecerse, entonces empezaron a llegar los primeros grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, los primeros que siempre se toma son Burroughs, que ya no existe, que era un fabricante de componentes electrónicos para equipos de cómputo, pero que llegó a ser muy grande. Luego después en el 69 llegó Motorola, que tampoco existe ya, se convirtió después en ON Semiconductor. Bueno, Motorola quedó como en la parte de celulares, ¿no? Que es la que sobrevivió. Pero en ese entonces llegó para la fabricación de semiconductores y transistores, ¿no? Que pues ya ahorita también viene al caso. Y luego otra que llegó muy gigante fue Kodak, ¿no? En el 70 llegó Kodak. Kodak sí fue como un parteaguas aquí en Jalisco, ¿no? Por muchos aspectos que igual van a salir, pero fue realmente como una escuela también para muchas de las empresas. Muchos de los directivos que luego se fueron a otras empresas salieron de Kodak, empezaron en Kodak, pues, ¿no? Entonces, Kodak llegó a ser un monstruo aquí en Jalisco. También, desgraciadamente, pues casi sucumbió. Todavía queda una parte de Kodak con servicios como digitales, pero pues como ustedes saben, empezó, o seguramente saben, empezó con muy fuerte en toda la parte de fotografía, ¿no? Y en la parte analógica, en las cintas. Aquí empezó en Guadalajara con una fábrica de tal cual de película fotográfica, ¿no? Para tal cual cámaras Película de fotográfica. los rollitos que les metes Los a las rollos. camaritas y que luego después lo abrías Ya mal vamos a y se hacer te museo. velaba. Sí, Ah, ese show de las cámaras estaba bueno. en esa época donde te tomas una foto o una selfie, no sabías cómo saliste hasta que ibas y la revelabas. No sabías el Exactamente. resultado, ¿no? Y luego ya que decías, esa foto va a estar bien padre, y salías con el ojo cerrado O con un dedo. o tapando el lente o lo que sea. Wow. O la peor pesadilla, cuando tenía 24 fotos, por ejemplo, llegabas al 25, luego llegaba a 26 y decías, aquí está algo raro, y resulta que nunca agarró el carrete, ¿no? Y entonces así como, no, no, sí, era un show esa parte, ¿no? Entonces, Kodak empezó con eso, ¿no? Sí, Ujú. película, también había para otras industrias, ¿no? Como de rayos X y cosas médicas, pero básicamente era película fotográfica. Este,
Ellos fueron como los primeros que llegaron grandes. Después llegó en el 75 otro de los grandes monstruos que fue IBM, ¿no? Que IBM, como muchos saben, pues llegó aquí a plantarse en el Salto con la planta esta que iniciaron fabricando máquinas de escribir, ¿no? Entonces, Ujú. pero también IBM, que continúa hasta la fecha, es de los grandes que todavía siguen y siguen igual de fuertes o más fuertes incluso, pues. Entonces, IBM también es uno de los pilares, ¿no? de toda esta industria, por muchas cuestiones que ahorita que vamos a ver, ¿no? Tanto por la misma producción Ujú. que hacían y todo lo interno, digamos, que crecían y crecían, como también por su involucramiento con la industria en general, ¿no? De tratar de crecer todo esto, trabajar con otras empresas, hacer un ecosistema, ¿no? Entonces, esa actitud creo que fue de las claves, ¿no? De que creciera esto tanto, ¿no? Entonces, esos fueron pues básicamente Oye, Ale, los primeros, ¿sí? perdón que te interrumpa, pero me gustaría saber, entonces, por ejemplo, digo, con base en lo que estás diciendo, entiendo que Kodak y IBM pues fueron como los primeros en hacer como esta, pues no sé si línea de producción como en masa, por los pioneros, al menos aquí en Guadalajara. Y no sé, no sé si en tu libro tocas un poco más de esto, pero ¿cuál crees o cuál te parece que fue el impacto de tener ese tipo de empresas aquí en Guadalajara y no sé, en Monterrey o en San Luis Potosí, que también son ciudades interesantes, pero con un desarrollo distinto, ¿no? No, pues el impacto que tuvieron fue durísimo y sobre todo porque realmente aprovecharon todo lo que había en Jalisco, ¿no? Empezaron a traer de las mismas universidades gente para que trabajara ahí, empezaron a hacer mucha escuela en muchos sentidos, ¿no? Y luego, por ejemplo, algo muy importante es que empezaron a desarrollar como toda una industria alrededor de ellos, ¿no? Entonces, toda esta parte de integración nacional, por ejemplo, porque luego el gobierno también empezaba como a exigirles, ¿no? A las empresas fabricantes, ¿sabes? Que tienes que tener un cierto porcentaje de componentes nacionales en tus productos. Entonces, para empresas como de este tipo, que se hacen tecnología, pues era muy difícil porque aquí no había realmente proveedores, por ejemplo, de nada, pues, ¿no? Entonces, esto fue como un crecimiento fuertísimo. IBM comenzó con eso y luego se le unieron otros y luego tuvieron que trabajar en conjunto todos para hacerlo porque, por ejemplo, pues no había, decían, bueno, ¿qué podemos obtener localmente, ¿no? Para nuestros productos. Pues chips, cosas así, pues no hay nada así, ¿no? Pero a ver, tornillos o cajas, algo que sí se pueda fabricar localmente para cumplir por una parte con el gobierno, pero pues los que fabricaban cajas, pues eran fabricantes de cajas para zapatos, para otras cosas, ¿no? Entonces no tenían ni la calidad ni nada de lo que exigía, por ejemplo, IBM para sus productos, ¿no? Entonces, pues entonces tuvieron que casi trabajar con ellos, ayudarlos a que crecieran sus sistemas de calidad, a que cumplieran con sus estándares para poderles comprar las cajas, ¿no? Y así con otros, con otro tipo de insumos. Entonces, esa actitud que tuvieron las empresas fue lo que empezó a crecer muchísimo aquí, ¿no? Toda esta parte de, pues de proveeduría, por ejemplo, ¿no? Porque después de IBM llegó HP, ¿no? HP ya llegó en el 82 y llegaron cuando ya empezó toda esta parte del cómputo, ¿no? Porque hasta ese momento, pues IBM hacía máquinas de escribir, ¿no? Prácticamente, pero sí vendían en México computadoras ya, ¿no? Que eran que les llamaban mini computadoras, pero que eran estos como medio refrigeradores, escritorios gigantes, que tenían que estar también, bueno, ya no eran mainframes, ya no tenían que estar en un cuarto congelado, pero seguían siendo unos maquinones, ¿no? Entonces, esos ya se vendían en México, pero los fabricaban en otros lados del mundo, ¿no? En Estados Unidos sobre todo, IBM, por ejemplo, ¿no? O HP. Entonces, luego el gobierno les empezó a exigir a las empresas que, que si querían vender aparatos de esos, tenían que fabricar también aquí en México. Entonces fue cuando IBM pues empezó a traer algunos sistemas para acá de otras plantas, para fabricarlos aquí, y HP también llegó fabricando esos aparatos, ¿no? Entonces esa parte también está padre, ¿no? En el libro sí hablamos bueno, me tocó sí, varias anécdotas
de esto, ¿no? De cómo tenían que, de ser IBM una planta que hacía máquinas de escribir y era una planta pues pequeña, digamos, hasta cierto punto, pues ahí van a Estados Unidos a traerse un proyecto grande, pero allá ni siquiera conocían la planta de acá de Guadalajara, pero como era como una orden que tenían que hacer, pues les mandaban el proyecto y les preguntaban, a ver, ustedes allá cómo manejan esto, cómo la calidad, la no sé qué, y decían, no, es que nosotros allá somos una línea de producción de máquinas de escribir, no tenemos nada de eso todavía. Entonces, pues la misma corporación los ayudó, ¿no? Para traerse esos proyectotes acá a Guadalajara y esto empezó a crecer muchísimo. Aparte, ya viendo los costos, que acá también salía más barato fabricar, pues empezaron a mover producción y producción y producción para acá, ¿no? Y no se diga cuando ya empezamos, a lo mejor ya entramos después a los 80s, ¿no? Que ya estamos en la otra etapa, porque esto era como el nacimiento, ¿no? Ya en los 80s empieza el cómputo personal, que ahí sí ya nos tocó a todos bien, que ya eran las computadoras pues personales, ¿no? Que IBM también pues fue el primero que lanzó una, ¿no? Y también seguidito de HP, siempre iban a la par, ¿no? IBM y HP. Entonces sus La sistemas competencia, personales, ¿cómo, perdón? la competencia, ¿verdad? Se veía muy fuerte ahí entre esas dos. Oye, Ale, y antes de pasar ya a otra década, quería preguntarte, hablaste de que empezó IBM y Kodak en, pues sí, los inicios literalmente del silicio mexicano, pero estamos hablando de dos empresas que ahorita ya terminaron de formas casi opuestas. ¿Cómo veías la actitud de la gente que estaba trabajando, sobre todo que estaba liderando Kodak en ese momento, y la gente que también estaba haciendo lo propio en IBM? Porque además estamos hablando de que empezaron con máquinas de escribir, que eso, pues seguro existe todavía, pero ya no es algo No, que ya haga no. IBM o a lo mejor ya muy pocas empresas la hacen. Entonces, ¿cómo viste esta diferencia, esta polaridad tal vez? ¿O en Yo qué creo que fue los esto? centennials ya no saben lo que es una máquina de escribir. Yo no sé, yo solo las he visto en los museos. Ay, cálmate, tengo la misma edad y yo las usé. No se crean, pero cuéntanos, Ale, ¿cómo fue esto a nivel directivo? O sea, que tú platicaste con ellos. Pues digo, muchas de estas empresas, pues como IBM, por ejemplo, y en realidad todos, pues tuvieron que irse subiendo al tren de la evolución, pues muy, muy rápido, ¿no? Y precisamente eso fue a lo que le falló a Kodak, pues, ¿no? Que no se subió a ese tren. Entonces, hay muchas razones y muchas cosas que se hablan de qué le pasó a Kodak, ¿no? Pero siempre como que se dice que no, nunca quiso subirse a la parte digital, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, los líderes de IBM, pues sí tenían que estar muy en contacto siempre estaban en contacto con todas las otras corporaciones, las otras instalaciones de IBM en el mundo, ¿no? Y tenían que estar siempre a la vanguardia, aunque aquí en Jalisco siempre, digamos que al principio sobre todo, pues eran como iba un poco atrasado, digamos, la tecnología, ¿no? En Estados Unidos, en las plantas de Estados Unidos era donde estaban haciendo la investigación, donde estaban sacando los nuevos productos y obviamente allá los producían, ¿no? Allá los fabricaban. Y a Guadalajara pues mandaban las cosas como las que ya no estaban tan en boga, pero pero eso fue cambiando poco a poco, ¿no? Y fue lo que estuvieron luchando muchos de estos líderes, ¿no? De las empresas, de traerse acá a Guadalajara. Bueno, hablando de toda esta primera etapa, ¿no? Que es de producción, porque luego ya va más adelante viene la parte de desarrollo y de investigación, que ahí sí ya esto cambia totalmente, ¿no? Pero hablando específicamente en los inicios era prácticamente producción, ¿no? Fabricación. Y En los obviamente setentas. exacto, en los 70s y hasta en los 80s, ¿no? Todo era fabricar y fabricar y fabricar. Entonces México pues era un lugar barato para fabricar, por eso mandaban muchos volúmenes de aparatos para hacer acá, pero la última punta de tecnología pues no la soltaban, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pero aún así, Guadalajara pues sí le peleaba al corporativo que le mandara proyectos de los importantes y les demostraban pues que aquí se podían hacer, o sea, no eran solamente tener a mucha gente ahí en la línea poniendo chips, sino que también había ingenieros, había gente que tenía que estar detrás de estas líneas y revisando todo, entonces que había la capacidad de manejar proyectos complejos, pues, ¿no? Nuevos.
Entonces, mucho de esto era una pelea también interna en las empresas, ¿no? De estar trayendo proyectos. Ya después cuando empiezan a desarrollar tecnología, sí es otro boleto, ¿no? Y aquí ya en México y en Guadalajara, pues ya no tienen que estar peleando nada, simplemente demuestran, ¿no? Que están más No que solo preparados para somos, fabricar, no digo, solo para somos manos desarrollar. de obra, también somos desarrolladores. Exactamente, al principio sí fue todas esas 70s y 80s era producción solamente, no había fabricación. De hecho, ahí era uno de los temas que había cuando se le empezó a llamar Valle del Silicio Mexicano, que fue por ahí digo, ya más en los 90s, este, decían pues que no se comparaba realmente porque no había realmente desarrollo, ¿no? Y como esa parte de innovación, sino simplemente eran muchas plantas fabricando aparatos, ¿no? Entonces no tenía nada de Valle del Silicio realmente. Entonces, sí Ah, ok. hubo mucho Entonces, ahí disputa en esa parte, ¿no? De que si realmente era un Valle del Silicio o no. O sea, no debería referirse solo a la concentración de empresas, sino a que estaba la parte de innovación, ¿no? Entonces, pero eso después cambió mucho más adelante cuando sí se empezó a hacer más desarrollo y ahorita pues queda más que demostrado, ¿no? Que aquí sí es como una punta de lanza en muchas cosas, ¿no? De desarrollo de tecnología. Ahora sí está como ganado, digamos, el Valle del Silicio, pues, ¿no? El nombre. entonces, no solo, o sea, esto empezó a finales de los 60, pero fue hasta los finales de los 90 que se acuñó ya el término Valle Silicio. Exactamente, sí, sí, exacto. Se empezó a usar como a mediados de los 90 el término porque hubo una campaña ahí de promoción que se empezó a hacer mucho para atraer precisamente fabricantes acá a Guadalajara. Pero digo, ya había una concentración importante, ¿no? O sea, en los 80 pues siguieron IBM, HP trabajando, empezaron a llegar más empresas, ¿Qué empezaron a otras meterse, empresas bueno, en los perdón, 80? nada más para comentar que tanto IBM como HP, además de estar fabricando computadoras, que las personales, que ya fue donde se empezó a hacer muy masivo esto, porque como saben, pues la computadora personal fue así un éxito rotundo, ¿no? Ya era un cambio ahí de paradigma, ¿no? De que podías tener tu computadora en tu casa o en tu escritorio, ¿no? Entonces, pues fue una locura de producción lo que se empezó a hacer. Pero de todos modos, IBM, por ejemplo, empezó a hacer también lo de la parte de almacenamiento aquí en Guadalajara, ¿no? De estos que abrieron un gran centro para hacer los actuadores de los discos duros y una serie de cosas, ¿no? Se metió muy en la parte de almacenamiento también. HP empezó a hacer impresoras también, ¿no? Que luego serían como algo muy grande. Y también Kodak también empezó a hacer medio disquetes, Siemens llegó Siemens, por ejemplo, también, bueno, Siemens ya estaba desde antes, Siemens estaba desde hace muchos años aquí antes del Valle del Silicio, pero no hacía como cuestiones muy de tecnología, por eso no se consideraba como que era de los iniciadores del Valle del Silicio realmente, ¿no? Este, ya después empezó a hacer sistemas como de telecomunicaciones, que ya sí entraban un poco más, y y pues, y otra cosa súper importante fue aquí empezó a hacerse un poco de investigación en esta década. Eso es algo muy interesante porque sucedió algo muy importante en esta década que muchos no saben, por ejemplo, pero el gobierno de México, ahí de mediados de los 80s, puso una disposición en la que se decía que las empresas fabricantes de tecnología tenían que ser mexicanas. Si estaban en México, tenían que ser mexicanas, de mayoría mexicana. Entonces, pues HP, IBM, todos pues dijeron, ¿qué onda, no? O sea, no. Entonces los obligó por unos varios años, que ya después quitaron esa ley que estaba medio tonta, pues, pero obligó a que HP, por ejemplo, se tuvo que aliar con una empresa mexicana y crearon una empresa que se llamaba Microcomputadoras Hewlett Packard durante unos años y tenía mayoría mexicana para poder fabricar las computadoras. Burroughs hizo lo mismo, se tuvo que aliar con Banamex y crearon CompuBur, ¿no? Y IBM fue el único que no quiso y se le puso medio al brinco al gobierno y les dijo, yo no puedo, yo soy capital de Estados Unidos y no voy a cambiar nada. Pero le presentó un plan que también fue muy polémico, ¿no? Porque todos los demás dijeron, oye, ¿por qué ellos sí van y nosotros no? Entonces, pero IBM le puso al gobierno un plan que no le pudieron decir que no, pues. Entonces les
prometió y les firmó así de que yo me comprometo a invertir tantos miles de millones de dólares en estos 2 años, generar tantos millones de empleos, exportaciones tanto, o sea, con compromiso firmado. Aparte voy a meter tantos millones para hacer un centro de desarrollo de tecnología con la universidad que tú me digas, hacemos ese centro de desarrollo y así no les... Es una lista de cosas a las que se comprometía firmado No, y y al final pues le fue mejor tuvieron... para los dos. Sí, exacto, entonces le tuvieron que decir que sí y pues IBM fue el único que se mantuvo en ese periodo haciendo esas cosas, ¿no? Y pues de ahí salió, por ejemplo, de esta colaboración, IBM al final se seleccionó que iba a trabajar con el Cinvestav aquí en Jalisco, y crearon el CTS, que era el Centro de Tecnología de Semiconductores, que fue también como la semillita que de ahí salieron, de ahí se desprendió lo que después vendría a ser Intel y otra serie de empresas y de gente que salió del CTS, hizo cosas muy grandes en la parte de desarrollo de semiconductores, de chips y cosas así. Entonces, esto fue en el 88, se creó el CTS gracias a esta colaboración de 88. IBM con el Cinvestav. Entonces, fue como el inicio de esa parte de desarrollo de tecnología más fuerte, ¿no? Aunque también IBM ya estaba haciendo cosas de software, por ejemplo, ¿no? Pero no tan así. Entonces, así como que cerraron los 80s con esta situación, todavía seguían siendo las empresas muy grandes, sobre todo de cómputo, aunque también haciendo otras cosas, con mucha proveeduría que también tenían que hacer, y ya entre ellos empezaban como a hacer cosas juntos, les digo así de buscar tornillos, cajas, cosas así, que eso después sería algo como clave, ¿no? Y empezando con esta parte de investigación, de desarrollo, ¿no? Y luego ya nos pasamos a los 90s, que los 90s sí ya es como la locura total. Esta es la época que yo la consideraba como la explosión, porque aquí Literal. es donde esto detona ya así en una cuestión brutal, ¿no? Porque empiezan para empezar a llegar, aquí sí, desde principios de los 90 empiezan a llegar muchas empresas de tecnología grandes. Entonces llega, por ejemplo, AT&T, que puso una planta gigantesca, que llegó a ser la planta más grande de Jalisco, de cualquier industria, pues, ¿no? La de que tenía al lado del ITESO, que ahorita ya es la VM, ¿no? Creo, Y ahí en Continental, creo. Periférico. Esa era una planta de AT&T. Luego después Oh, llegó NEC también de Japón a hacer también cuestiones de teléfono. Todos eran de telecomunicaciones, ¿no? Telefonía, los primeros medios celulares así gigantescos, ¿no? Y contestadoras telefónicas, aparatos de teléfonos, ¿no? contestadoras. Contestadoras, exactamente. Wow. Este. Ya Y, tienen y rato que no están en el mercado. Oye, ¿quién? platicaste ahorita de Ya ni que el, ya, AT&T estuvo y puso como una planta muy grande, pero ya no está. También, ¿qué sientes que pasó ahí con las telecomunicaciones? O sea, ¿es la única que no está o también NEC y otras? No, casi todas, en realidad casi todas han evolucionado o cambiado o han vendido algunas áreas. AT&T todavía sigue con servicios de telecomunicaciones, ¿no? Pero la parte de fabricación de aparatos luego se la vendió a Lucent Technologies y luego Lucent se la vendió a no sé quién, a Vitec y más bien como que estas empresas creo que al principio querían abarcar todo, pues. Entonces, y ya después por diferentes razones empezaron a deshacerse de ciertas unidades o a sacarlas como spin-offs con empresas independientes y ya concentrarse solamente en algunas cosas. AT&T así se hizo, ¿no? Quedó después con solamente como servicios de telecomunicaciones. Pero la fabricación de los aparatos, pues o la vendió o la independizó o le hizo algo, ¿no? Porque sí tenían que como que especializarse ya. Muy al principio sí eran como que querían hacer todo, ¿no? De hecho, eso hicieron casi todas, ¿no? O sea, también IBM y muchos HP después empiezan a sacar proyectos, o sea, de que ya no querían ellos, dijeron, mejor nos concentramos en desarrollar tecnología y que otros fabriquen, ¿no? Ya sea para nosotros mismos o venden la unidad, ¿no? Así como pues, vendieron a Lenovo las laptops, o sea, se empiezan a deshacer de ciertas unidades y más bien se empiezan a centrar en el desarrollo de tecnología, que por ahí va mucho de esta cosa, pues, ¿no? Entonces Este, pasa algo muy interesante que dices, ¿no? O sea, dejó de
ser un centro de mano de obra barata para convertirme en un semillero de talento que desarrolla productos en lugar nada más de estarlos fabricando. Al final, como tratar de ser más estratégicos, ¿no? Que constructores. Claro, y es que fabricar no les da mucho valor, pues, ¿no? O sea, y al contrario, se los meten más rollos, ¿no? Tener que tener a la gente y todo, cuando alguien más lo puede hacer y más barato y mejor. En cambio, el hacer la tecnología, eso sí, nadie lo puede hacer más que ellos. Entonces, mejor ahí centran los esfuerzos, ¿no? Y que la fabricación se vaya a otros lados, pues eso no, cualquiera la puede hacer realmente, pues, ¿no? Entonces, y esos después, digo, muchos lo empezaron a hacer como muy estratégicos ellos mismos, otros fue porque les fue muy mal con otras cosas que después pasaron, pues, ¿no? Que ahorita vamos a ver, así como ahorita es la época de la explosión, para el 2000 viene la época, la época fea, la caída total, y ahí es donde muchos tuvieron que reconvertirse a la fuerza, pues, ¿no? Entonces, sí, de estos si continuábamos así un poquito con los noventas de que llegaron estos de telecomunicaciones muy grandes, también las que ya estaban, pues empezaron también a traer muchos, a otro tipo de proyectos también más, un poco más complicados o diferentes. Por ejemplo, HP pues ya había empezado con algunas impresoras de impacto, que no sé si las recuerdan ustedes, que eran las de ta, y que se hacían un ruidajo. Se usaban mucho así en cuestiones de contabilidad y estaban ahí las máquinas imprimiendo y haciendo un ruidajo siempre. Pero acá ya empezaron con las de inyección de tinta, ¿no? Luego IBM, por ejemplo, ya se trajo todas las laptops, por ejemplo, también en los noventas, ¿no? La ThinkPad y otras también de escritorio. Bueno, y estaba también, por ejemplo, Siemens, ellos empezaron a traer sistemas automotrices aquí a Guadalajara, que para esto es algo muy importante porque muchos de esos proyectos tenían que pelearlos con los corporativos, ¿no? Entonces, mientras por ejemplo, me platicaban muchos de estos directivos, ¿no? De que al principio, si Ford tenía un proyecto con Siemens que le estaba fabricando algún sistema de sus autos, y Siemens le decía, ¿sabes qué? Lo voy a fabricar en Guadalajara. Ford decía, estás pero loco, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come eso de Guadalajara? O sea, yo quiero que lo fabriques aquí en Alemania, ¿no? Y entonces, pues tenían que, los de aquí de Guadalajara decían, ¿sabes qué? Yo lo fabrico, lo mandamos a Alemania, allá lo revisan, verifican que esté bien y entonces se lo dan a Ford. Y como que Ford, así como que, digo Ford por ejemplo, ¿no? Cualquier empresa, pero el caso es de que no estaban muy contentos los clientes con que se hiciera algo así, ¿no? De que en un lugar que ni conocían. Pero empezaron como a demostrar acá que estaban muy bien hechos y que no había nada que revisarles, ¿no? Entonces empezaron a ganar ese respeto con la calidad y además era más barato, ¿no? Entonces como que dices, oye, pues está perfecto, ¿no? Entonces empezaron así a traer muchos proyectos. También en IBM me decían, ¿no? Que había computadoras que las fabricaban aquí, las mandaban a Japón, a otros centros de IBM, y que allá las abrían y las revisaban así, cuestiones, buscando un problema, un error, ¿no? Y les revisaban todo y tenían unos estándares así de que la etiqueta que está pegada en el chip no puede tener más de tantos grados de inclinación y iban así a checar todo eso y nunca les encontraban un pero, ¿no? Entonces como que decían, cámara, estos cuates están haciendo las cosas bien. Y entonces empezaron a traer más y más proyectos y más proyectos. Entonces toda esa fama pues empezó a hacer que creciera todo esto más, ¿no? Aquí hay algo que es así como clave en este rollo, que es de que empiezan las empresas también a trabajar en equipo más. Ya antes hacían algunas cosas, ¿no? Pero este, en el, ¿qué será? Por ahí bueno, en el 94, no, en el 92 se crea la Canieti de Jalisco, que en ese entonces no era Canieti, era Caniese, que era más de cuestiones eléctricas. Y era porque en la Ciudad de México ya existía Caniese desde los 50, algo así, ¿no? Entonces, las empresas que estaban en Guadalajara, que querían afiliarse a una cámara, que a veces hasta la ley los obligaba,
tenían que irse, las que eran más grandes o nacionales o internacionales, pues se metían a Caniese en México, pero las locales o que eran más pequeñas no tenían realmente a dónde meterse, ¿no? Había como otras cámaras más industriales que tenían por ahí alguna sección como de cuestiones eléctricas, ¿no? Entonces como que ahí se metían. Pero entonces las empresas pues dijeron, oye, no, hay que hacer algo aquí en Jalisco, ¿no? La industria está creciendo demasiado para no tener algo así, ¿no? Entonces ellos se empiezan a trabajar más así en conjunto, empiezan y tienen como reuniones incluso entre ellos, porque también aquí algo interesante es que todos ellos eran, pues la mayoría de estos empezaron a tener dirigentes mexicanos, ¿no? Todas las empresas extranjeras que llegaron desde el inicio de los 60 siempre llegaban con alguien al frente del país de la empresa, pues, ¿no? O sea, cuando llegó IBM o cuando llegaban todos, tenían a alguien, un director, alguien que era como del que mandaba el corporativo para abrir la operación en México, pues, ¿no? O en Guadalajara. Pero poco a poco empezaron estas empresas a meter gente, a ir creciendo gente de los que estaban más abajo, hasta que llegó un momento en el que ya había puros mexicanos en las posiciones principales de las empresas, ¿no? Entonces estaba Alfonso Alba en IBM, estaba Jaime Reyes en HP, Franco Arias estaba en Compubur, que todavía sigue siendo importante, aunque ahorita ya no existe, pero ellos y ¿Te estos tocó cuates. entrevistar a estas personas? Sí, yo entrevisté a todos ellos y todos ellos me contaban pues que todos eran, pues en realidad se conocían, algunos venían de Kodak, les había tocado estar en Kodak, o sea, se conocían, eran amigos, incluso pues, entonces empezó a ser como una cuestión muy, muy padre que en otros lados era imposible, ¿no? De que se juntaran a platicar el de IBM con el de HP, pues o sea, era así como algo inaudito, ¿no? Así de, no, hombre, es más, se enteran sus corporativos y así les va, ¿no? Este, pero entre ellos, pues eran compas y se empezaban a platicar cosas. Oye, ¿tú cómo le haces? Oye, tengo broncas acá, que de exportaciones o del personal o de problemas que tenían comunes, los cotorreaban, ¿no? Y luego estaban como preocupados porque creciera el ecosistema, aunque no fuera algo que les beneficiara directamente a ellos, ¿no? Entonces, ellos se juntaron y crearon la Cámara de aquí de Jalisco, ¿no? Que en ese momento era Caniese, Delegación Jalisco. Entonces, de hecho, Franco Arias fue el primer presidente, después fue creo que Alfonso Alba, y así no se fueron pasando la presidencia entre ellos, y otros más, ¿no? Que vinieron después. Pero ya ahí era como algo que también fue clave en esto, ¿no? Que empezaron a trabajar todos en pro como del ecosistema. Y entraban a las juntas y decían, aquí entramos y nos quitamos las gorras, ¿no? Aquí no entras con tu gorra de IBM o de HP, o sea, aquí te quitas tu gorra y nos sentamos a ver problemáticas de la industria, qué hacemos, cómo le hacemos, a apoyar proyectos, aunque tú no te esté beneficiando en ese momento a ti, pero hay otro que después sí, pues, o sea, desinteresados, digamos, ¿no? Entonces, esto también, muchos creen que este trabajo en equipo es como la clave precisamente de que se llegara al Valle del Silicio, ¿no? Algo que no se da en otras partes del mundo, es imposible que se sienten en una mesa así competidores a platicar o hasta jugar golf o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, ¿Sabemos en qué momento se utilizó por primera vez, se acuñó el término Valle Silicio Mexicano? eh, ¿A quién se le puede atribuir o quién fue el primero que lo utilizó? no sé, fíjate que yo no encontré una referencia de que alguien lo hubiera acuñado o algo así. Simplemente, a partir en el 95 se empezó a hacer una campaña de difusión muy grande, como a nivel internacional, para tratar de traer más empresas a Jalisco y crecer esto mucho más. Entonces se hizo una campaña de difusión que la hicieron obviamente la industria, o sea, todas las empresas, con el gobierno de Jalisco y con todo, y como que de ahí medio salió de que vámonos promocionando como Valle del Silicio, pues, ¿no? Mexicano. Se puso afuera del aeropuerto, que ese todavía está, bueno, había dos, y ahorita quitaron uno, pero todavía hay uno que dice Bienvenido al Valle del Silicio. Desde entonces está esa cosa, desde los 90. Entonces, como que ahí se empezó a usar esa frase, pero así como que un día específico o una persona que lo haya dicho, no.
Pero sí es muy clara esa campaña, porque esa también fue clave, o sea, ya con Cañete conformado, bueno, Cañete todavía. Luego entra el Tratado de Libre Comercio en el 94, que se empieza esto a fomentar más la exportación libre a Estados Unidos y Canadá. Si ya de por sí se exportaba muchísimo, pues ahora con el TLC, pues olvídate, ¿no? Ya era una locura de exportaciones. Y luego también algo clave fue que entró todos los gobiernos apoyaban obviamente mucho a la industria, ¿no? Pero también muchos consideran clave la entrada en el 95 del gobernador de Alberto Cárdenas. Él fue el que detonó ya esto a un nivel exorbitante en la industria, ¿no? Para empezar, era ingeniero, que era de diferencia de muchos otros políticos, él era ingeniero, puso a una persona que es Sergio García de Alba como secretario de promoción económica, que este cuate era empresario pues ya, y entonces ellos dos traían como una visión de vamos a levantar esto durísimo. Y aparte, aún cuando había una recesión ahí medio fea en el país por el error de diciembre del 94, que una devaluación y muchas empresas estaban así medio mal y todo, ellos vieron como que la industria tecnológica ya era obviamente un pilar de la economía de Jalisco y pues había que reforzar ese pilar a toda costa, ¿no? Entonces empezaron a hacer muchas cosas y fue donde se juntaron y dijeron, ¿qué necesitamos traernos aquí a Jalisco para que esto crezca más? Y entonces todos dijeron una palabra así, los SEMs, ¿no? Los que se conocen, los fabricantes por contrato. O sea, tenemos que traernos a los Jabil, Solectron, Sanminas, todas estas empresas que son grandes fabricantes mundiales que le fabrican a otras empresas precisamente, ¿no? Entonces, esos faltan aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, por eso le decía que en el 95 se hizo un gran esfuerzo de ir a hacer muchas visitas a otros países, y se hizo incluso un evento aquí en Jalisco en el 95 en Expo Guadalajara, donde se invitaron a todas estas empresas a que conocieran aquí, ¿no? Y todas se sorprendían porque llegaban y pues, ni siquiera sabían que existía Guadalajara, ¿no? Y cuando llegaron y vieron el nivel que había, las empresas tan grandes, IBM, HP, todos fabricando muchísimo, y todas así, y todas les abrían las puertas, ¿no? Ven, mira, conoce mi fábrica. O sea, era así como una cosa de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, pues el resultado de eso fue que todas se vinieron, pues, ¿no? En el 96 llegó Natsteel, en el 97 llegó Solectron, en el 97 llegó Flextronics, en el 98 llegó Jabil. O sea, todos los 5 fabricantes por contrato más importantes del mundo se vinieron a Jalisco inmediatamente después de esto, pues, ¿no? Y todas con unas plantas inmensas y empezaron a abrir una planta y otra planta y otra planta. Entonces, esto se puso ya al rojo vivo, ¿no? Para finales de los 90, estas empresas empezaron obviamente a fabricarles a los de aquí mismo, o sea, a IBM y HP, por ejemplo, ellos empezaron a pasarles proyectos a estas empresas de fabricación por contrato. O sea, IBM les empezó a soltar computadoras, HP también impresoras. Incluso a muchos de ellos se los trajeron casi haciéndole manita de puerco aquí a Guadalajara, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, una de estas empresas, IBM, por decir algo, ya fabricaba en Estados Unidos por decir algo, Jabil, ¿no? Voy a poner algo así. Entonces le decía, vente a Guadalajara, pon una planta en Guadalajara. Y entonces, pues ahí como que los medio obligaron también. El caso es de que estos grandes fabricantes les empezaron a fabricar a los que ya estaban aquí y a muchos otros en el mundo, ¿no? Empezaron a fabricar que Dell, Apple, Nokia, todo, ¿no? Porque ya a finales de los 90 la tecnología también ya era otra, ¿no? Ya estábamos hablando no solo del cómputo normal, ¿no? De computadoras, impresoras, escáneres, ya estaban entrando pues los celulares, las cajitas esas que les llamaban setup boxes, no sé si se acuerdan que eran como para ponerle arriba de la tele, como para tener el cable y esas cosas, la televisión por cable. Ah, sí, las cajitas que utilizan personas que se Exactamente, conectaban a Sky y te las es, ponían los de Megacable para que tuviera servicio. exactamente. Ujú. Empezaba ya el internet ahí sí con más fuerza a finales de los 90, ¿no? Ya era como, entonces empezaron a fabricar muchos los modems,
equipos de comunicaciones así, switches, cosas así. Los PDAs que también luego, pues no que murieran, pero evolucionaron ahí, se integraron a los celulares, pero las Palm, todas estas cosas, sí, sí, no sé si les tocó verlas o usarlas, Toqué pero uno. esos organizadores Las vimos. digitales, ¿no? Entonces, estos Oye, cuates empezaron a fabricar todo tipo de aparatos para todo tipo de empresas de todo el mundo. Entonces, el final de los noventas fue así como la explosión, ¿no? Por ejemplo, también había tanta fabricación de cosas que también la parte de proveeduría necesitaban, todas las empresas necesitaban proveedores. Entonces se creó Cadelec en el 97, que también es otra, todavía existe Cadelec. Era una área de Canieti que era como de desarrollo de proveedores, que fuera tanto la necesidad de proveedores que la independizaron y crearon una organización específica que era la cadena productiva de la electrónica, Cadelec, que se enfocaba totalmente a desarrollar proveedores. Entonces, ellos tenían muchos servicios así fuertísimos, ¿no? La más importante era el desarrollo de proveedores y lo que hacían era que, o sea, las mismas empresas decían, ¿sabes qué? Todos necesitamos, ¿qué son el insumo que más se necesita ahorita de las empresas? Obviamente ahí estaban todos, ¿no? HP, IBM, todos estaban ahí metidos. O sea, pues tornillos, órale. A ver, Cadelec se cargaba de identificar quiénes hacen tornillos en Jalisco, pues estos 5, vénganse, les hacían una revisión. Todas las empresas de tecnología que tenían sus propios departamentos de proveeduría, obviamente, y tenían como su checklist, por decir algo, ¿no? De calidad y de todo, pues unieron esos documentos para hacer como un solo documento maestro de proveeduría, de calidad, que algo también que yo creo que cualquier otro lado del mundo sería así una locura hacer algo así, ¿no? Y crear un solo documento y un solo proceso para hacer casi casi certificar a esos proveedores, ¿no? Se empezaron a generar proveeduría certificada por la misma Cadelec y la industria. Entonces esto empezó a hacerse una bola de nieve así exagerada, ¿no? Creció esto fuertísimo. Entonces, si ven luego las cifras, en el libro pongo muchas gráficas, pero se nota así claramente del 95 al 99 es es un crecimiento así meteórico, ¿no? En exportaciones, en empleo, en inversión, todos los indicadores totalmente hacia arriba, ¿no? Empieza a darse un entonces, fenómeno aquí de que la industria ya no tiene gente para las empresas. Tienen que traer gente de otros pueblos cercanos, mandan transporte personal hacia Tepa, hacia todas las ciudades y pueblos cercanos porque ya no se dan abasto con la gente de Jalisco, ¿no? Obviamente las empresas de otras industrias súper enojados, ¿no? Porque nadie quería trabajar en cuestiones de fabricación de zapatos, por ejemplo, sí, porque obviamente la electrónica ofrecía mejores empleos, prestaciones, posibilidad de crecimiento, porque eran muchas empresas pues de Estados Unidos, de otros lados, ¿no? Que no, pues traían sí, otro rollo, pues, ¿no? Entonces no, las empresas locales. recuerdo, recuerdo a un profesor que cuando yo estaba estudiando la carrera que sí decía, ustedes que están estudiando ingeniería en computación tienen el beneficio que pueden darse el lujo de escoger qué empresa se quieren mover y algo que nada más pasa aquí en Guadalajara. Claro, y ahí no solo era la parte como de gente de tecnología, o sea, también necesitaban mano de obra, pues, ¿no? O sea, necesitaban líneas y líneas y líneas de producción. Entonces podía ser casi cualquiera, o sea, ni siquiera necesitabas tener algún tipo de estudio, ¿no? Obviamente a todos los que eran ingenieros, todos los que salían de las universidades, a todos los absorbían también, ¿no? Para todas las partes de estas áreas pues, de ingeniería y cosas así. Pero a las líneas de producción necesitaban mano de obra, entonces por eso el empleo era así durísimo y por eso la gente también decía, pues mejor me voy a poner chips que a coser zapatos, ¿no? Entonces, otras industrias súper enojados, o sea, pero digamos que es la época de oro de la industria, ¿no? Es lo que decías de que los 90 fue un punto clave de crecimiento. Y avanzando de década, decías que aparte ya en los 2000 algo malo pasó. Sí, el 2000 se acabó la fiesta, literalmente, ¿no? Entonces, el 2000 de venir con algo tan padre, tanto crecimiento, entramos a la década del 2000 con la peor crisis que ha vivido la industria en su historia, ¿no? Y quién sabe si vaya a pasar algo, ojalá nunca pase algo así.
pero fue una época muy triste realmente, ¿no? Porque, y básicamente todo comenzó, primero comenzó en Estados Unidos realmente con lo de la famosa burbuja de Internet, ¿no? Que fue toda esta Claro. parte de las .com y todo esto que crecieron mucho esas empresas precisamente con Internet, se hizo como se inflaron muchísimo y luego se cayeron, ¿no? Y hubo unas caídas de la bolsa y fue una catástrofe, ¿no? Onda bursátil. Pero eso afectó muchísimo primero a la economía de Estados Unidos, ¿no? Que entró como en una desaceleración durísima. Y luego todavía le llegaron los ataques del 11 de septiembre del 2001, o sea, se puso muy fea la situación en Estados Unidos. Pero pues Estados Unidos realmente pues movía todo, ¿no? Y muchas de las empresas de acá eran de Estados Unidos. A todo empezó a afectar muchísimo acá también toda esa desaceleración, ¿no? Pero no tanto, o sea, sí hubo como que, ay, estos proyectos empezaron como a frenar un poquito, se canceló, pues, ponlo en stand-by y así, ¿no? Pero no era tan grave todavía. Realmente la estocada que tuvo la industria fue la entrada de China a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Eso fue en el 2001. Y fue algo muy grueso porque China obviamente empezó a ofrecer precios para fabricación pues muchísimo más bajos que los de México, ¿no? Pero exagerado. Antes, China siempre había ofrecido eso, ¿no? O sea, siempre China ha sido barato en todo, ¿no? En fabricar juguetes, lo que sea, ¿no? Pero como no estaba en la OMC, nadie quería fabricar ahí estas cuestiones tecnológicas, porque el estar en la OMC es como ya entrar como a una liga donde ya hay reglas internacionales, ¿no? De comercio y cosas así, o sea, no puedes quedar mal o hay sanciones si haces algo mal o cosas así, ¿no? Entonces, como China no estaba ahí, pues era como una tierra de nadie, ¿va? Hacer cosas ahí. Entonces, pero cuando entra la OMC, pues empieza a jalarse muchísimos proyectos para allá y sobre todo aprovechando que pues que las empresas estaban medio afectadas económicamente y lo que querían era reducir costos, ¿no? Por la misma desaceleración y todo. Entonces se empezaron a llevar proyectos a China y a China y a China y todo se empezó a ir a China. Entonces, aquí en Jalisco fue una catástrofe, ¿no? Y todos contaban, todos los directivos, cómo se vieron así, pero casi al borde del suicidio, pues, ¿no? De que se les vaciaron las plantas, dejaron ir, se les fueron todas las, o sea, líneas de producción. Esta línea que estábamos haciendo los teléfonos de fulanito, pues, se fue a China. Y esta en la que estábamos haciendo las computadoras, a China. Y así, ¿no? A China, China, China. Entonces, pues ahora todo lo contrario, despidos masivos, cierres así, cierres de empresas incluso, ¿no? Y muchas se fueron de México, o sea, cerraron operaciones aquí, se fue NEC, se fue Natsteel, se fue Vitec, que Vitec era el que había comprado lo de AT&T, se fue ON Semiconductor, que era el que había comprado lo de los chips de Motorola. Muchos empezaron a ir, o sea, yo veía las noticias buscando toda esta parte documental, todas eran así, de fulanito se va, más despidos acá, corren a 500 acá, 100 acá, o sea, todas las noticias eran así horribles, horribles, ¿no? Y entonces, pues ahí fue donde precisamente empezaron las empresas, pues aprovechando esto que tenían de trabajar en equipo, pues ahora la cosa fue sentarse y decir, oye, ¿qué hacemos, no? O sea, esto está, y en cuestión de 1 o 2 años, pues se murió todo. Entonces, todo lo que habían construido y todo lo que habían hecho, fuera, ¿no? Entonces, fue así como de, ¿qué hacemos? Entonces se sentaron en la mesa y dijeron, ¿sabes qué? Hay que cambiar esto. Entonces idearon, así hicieron como su plan maquiavélico la industria con el gobierno y todos pues metidos ahí y sacaron esta gran idea que fue la de, en la parte de manufactura, era cambiar lo que le llamaban ellos alto volumen, baja mezcla, invertirlo a bajo volumen, alta mezcla, que era como una ecuación que hicieron, ¿no? Que básicamente a lo que se refería era, con China no podemos competir por precio, o sea, nunca le vamos a ganar. Entonces, todo lo que sean proyectos de fabricar en masa cosas, la misma cosa, que se vaya a China. Y empezaron a traerse acá proyectos más complejos.
para empezar, productos más complejos, digamos, ¿no? Equipos médicos, cosas que no era así el celularcito, sino cosas más complejas de fabricar, ¿no? Que hay que estar como supervisando más. Cuestiones que tienen que como, sí celulares y cosas así, pero que tienen que estar como reconfigurándose mucho, ¿no? O sea, de que ahorita estamos fabricando este celular con este software y estas cosas, al rato ya es otro, hay que meterle otro firmware, hay que hacer esto. Eso en China no lo podían hacer, pues, ¿no? Porque allá ponen más bien a millones de chinos en una misma línea poniendo un mismo chip y vaya, ¿no? Por eso es tan barato. Pero si ya tienes que hacer cambios en la línea, cosas, configuraciones y cosas, pues no se podía hacer allá. Entonces dijeron, hay que dejar ir lo masivo y nos enfocamos en lo que es más complejo. Y sí, empezaron a traerse proyectos poco a poco, ¿no? Esto fue como una recuperación ¿En qué lenta, año ¿no? Pero fue? pues fue a partir del 92, 93, empezaron con esto, con lo de enfocarse en esta... Ya desde antes se había vislumbrado hacer algo así, ¿no? Porque ya se veía el panorama desde antes un poquito feo, pero ya cuando empezaron a hacer el plan fue como a partir por ahí del 2002, estoy diciendo 92, eso ya estoy en la Sí, década, sí, me pero saqué un poquito de onda. sí, no, no, en Son el 10 años. 2002, algo así. A partir como del 2001, 2002, empiezan con este plan de atraer otro tipo de proyectos y mejor dejar irlo y no tratar de pelear con China, porque pues hasta ese momento era de, no, espérate que no se vaya, no, yo te lo reduzco más, a ver cómo le hago y así, ¿no? Los precios, pero pues no, era imposible, o sea, competir con China a esos niveles, ¿no? Entonces dijeron, es que ya ni te esfuerces en competir con China, o sea, más bien hay que enfocarnos en traer otros proyectos más complejos, ¿no? O también, por ejemplo, cuestiones que tenían que, aprovechando la ubicación de México, cuestiones que tenían que estar rápido en Estados Unidos, ¿no? Que necesitaban fabricar algo, o sea, Ventaja geográfica. exacto, te mandaban el diseño, lo armabas y al día siguiente lo mandabas, ¿no? Cosas así. Que en China, pues tenían que mandarlo por barco y tardaba meses en llegar, ¿no? Porque si lo mandaban por avión, ahí ya les salía más caro, ahí ya no podían competir, ¿verdad? Entonces, aprovechar esa posición también, ¿no? Entonces, Entonces, ¿en qué año se empezó a recuperar el Valle Silicio? pues todos ya empezaron a ver señales de recuperación como por ahí del 2005, 2006, ya como que ya esto ya va caminando bien, porque a la par de eso fue solo en la parte de manufactura, pero también empezaron otros a empezar a clavarse ¿cómo se llama? En servicios. Ahí fue donde, por ejemplo, también los fabricantes empezaron a ofrecer no solo la fabricación, ¿no? Sino también el diseño de algunas cosas, soporte técnico, algo de software. Entonces, todos, ¿no? Flextronics, esos empezaron a entrarle a áreas, pues que no eran, ellos estaban enfocados nada más en fabricar, pero dijeron, también puedo dar soporte técnico, también puedo tener un equipito de software para los mismos aparatos, o sea, se empezaron a abrirse a otro tipo de servicios, ¿no? Que algunos ya medio los hacían, pero ahora sí fue de, hay que consolidar esto, ¿no? Porque también aquí nos puede salvar. Y la otra parte que también fue súper clave es que se empezó a apoyar ahora sí de una manera decidida el desarrollo de tecnología, ¿no? Que era lo que les contaba. Entonces, querían pasar del hecho en México al creado en México. Y para eso, desde el año 2000 ya se estaba haciendo, una de las ideas que traían era, y que venía del ingeniero Cárdenas, toda esta parte del gobierno, en el 2000 se creó se hizo la Ley de Fomento de Ciencia y Tecnología de Jalisco, luego se creó el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y ahí se creó un plan de trabajo muy claro, y dijeron, vamos a irnos con estos 6 nichos a apoyar al máximo. Pruebas de software, multimedia, bases de datos, aplicaciones de Internet, software embebido y semiconductores. Entonces, estas 6 áreas les hicieron un plan de trabajo detallado con todo, se crearon fondos del gobierno para dar lana para empresas que se metieran a esos nichos y empezaron a apoyar con lana, con capacitación, con infraestructura, con todo, ¿no? Entonces ahí fue donde empezó a crecer muchísimo, por ejemplo, toda esta parte de TI, ¿no? De que Y antes es de más o eso no menos, había. y es más o menos como estábamos actualmente, que es todo lo que está desarrollando ya hoy en día. Exacto, el IHALT, por ejemplo, nació en el 2002, ¿no? Que fue como
y nació como como el encargado de llevar a cabo la política de TI de Jalisco, ¿no? En el 2006 se creó el Centro del Software, que es este lugar donde que la idea era reunir ahí a todas las empresas que hacían software para apoyarlas con infraestructura, con no sé qué tanto. Se creó el ProSoft. Luego, una cosa muy interesante, Jalisco empezó a liderar tan fuerte esto del software y de todo, que muchos de los programas los empezó a agarrar el gobierno federal para todo el país, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Jalisco se creó el ProSoft, ¿no? Que era un fondo del gobierno para apoyar empresas de software. Y era muy padre, o sea, lo que cuesta el proyecto, el gobierno te pone el 50% y tú pones el otro 50% y a fondo perdido, ¿no? O sea, no me tienes que regresar dinero. Y entonces así Ok. empezaron a apoyar proyectos. Entonces empezó a funcionar tan bien que el gobierno federal dijo, oye, a ver, mejor lo implementamos y se hizo el ProSoft se volvió nacional, ¿no? Y claro que Jalisco se agarraba como el 80% del ProSoft nacional, ¿no? Y siempre fue el líder Jalisco en toda esta parte de software. Y Ok. luego empezaron a Y llegar perdón, las empresas más gigantes de software. Llegó Perot System, llegó Tata, iGate. Ahora empezaron a llegar los grandes, pero de software y de servicios, ¿no? También a mediados de los años 2000. Y la parte más cañona fue el diseño electrónico. Intel en el 2000, Freescale en el 2004, Siemens BDO, que ya Siemens venía con toda la parte automotriz, pero luego lo cambió a Siemens BDO, que después sería Continental. Toda esta parte de diseño electrónico con la llegada de Intel, pues fue así como de locura, ¿no? Aquí. Ok. Vaya. Es un tema bastante largo y apenas llegamos a los 2000. Pues de hecho es la Este, última década, bueno, ujú, que teníamos prevista. pues sí, pues ya el comentario es que creo que ya nos alargamos bastante. Para cerrar, ¿cómo ves ahorita el Silicon mexicano y cómo lo ves en un futuro? Pues fíjate, yo lo veo, pues ahorita sí es más, obviamente mucho más sólido que antes. Ahí sigue habiendo mm, mucha integración entre todas las empresas, entre el gobierno, esta triple hélice que se formó, que es pues, tal cual, ¿no? Industria, gobierno y academia trabajando juntos. Eso es así como este, pues clave en esto desde el inicio y ahorita sigue siendo así, ¿no? Y por eso ha seguido creciendo todo esto, ¿no? Yo lo veo muy enfocado en cuestiones de desarrollo, tecnología, toda la parte obviamente de fabricación, pues sigue adelante, ¿no? Y ahí va a seguir, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, con multimedia, con diseño electrónico, todas estas áreas pues están creciendo muchísimos ahora con todo esto de la transformación digital, toda la parte de servicios, Industria 4.0. 4.0, inteligencia artificial, y el IoT, el ciencia de datos, o sea, es un ecosistema pues muy robusto, ¿no? O sea, tiene por todos lados, tiene por todos los frentes, digamos, hay esfuerzos. El gobierno pues sigue muy metido, hubo un tiempo que se perdió un poco, ahorita se retomó y el gobierno ha estado muy metido, porque siempre es clave pues estar impulsando estas cosas, y no, pues no, las puras empresas está difícil que funcionen. De hecho, pues todos tienen que trabajar juntos, ¿no? Todavía hay mucho déficit de tecnología, pues perdón, de gente de tecnología. Eso sí es uno de los retos que tiene la industria. Durísimo, ¿no? Las universidades locales no generan el talento que se necesita para mantener una industria así. Entonces, mucho del esfuerzo también es de convencer a los chavos de que estudien carreras de tecnología, que es una gran industria, que tienes acceso a muy buenos sueldos, mucha posibilidad de desarrollo. Entonces, ahorita muchos están enfocados en los esfuerzos en eso, ¿no? En atraer más gente, porque las empresas lo están teniendo que traer de otras ciudades o de otros países incluso, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos para la industria, el talento, ¿no? Yo creo. Crear el talento local. Y eso Así lo está es. perfecto para que continuemos en otra parte, Ale, y porque a mí la verdad es que me encantó cómo nos llevaste desde los 60 hasta los 2000
Y creo que viene la parte más interesante, en donde ya participamos muchísimos otros que en esos momentos a lo mejor no habíamos ido o estábamos en la escuela o lo que sea, pero ya viene como una integración bien importante y creo que también es clave de lo que mencionaba Ale hace ratito, o sea, ¿por qué se hizo en Jalisco y no en otras ciudades? Entonces, toda esta amalgama que dices que formó la academia, el gobierno, la industria, definitivamente es algo que no solo es raro de ver en otras ciudades, sino también en otros países y nos gustaría mucho tocar este tema contigo en otras ediciones. ¿Cómo ves, te late? ¿Quieres Claro, comentar? por Porque te supuesto que invitamos. sí. Nos encantaría volver a tenerte acá. Sí, Pues sí, claro que sí. Sí, tenemos sí, el material para otro episodio. Excelente. Pues, ¿dónde exactamente. podemos encontrar tu libro? Pues tenemos un sitio, digo, en la página de Canieti, ahí pueden entrar a a la página que es canietioccidente.org. Ahí, de hecho, es uno de los banners que aparece ahí, está ahí la liga para... Hay un sitio un micrositio, pero creo que es más fácil acceder desde la página de Canieti. Entonces pueden entrar ahí y ahí está el banner y ahí le pican y se van al micrositio donde está ya toda la información del libro, una reseña y todo, cómo conseguirlo, ¿no? Muy bien. Pues Alex, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, Este, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. sí, creo que podemos No, seguir pues a platicando sus de órdenes. esto todo el día y me gusta que llegamos a platicar ahora de la década que estamos viviendo después. Pero por ahora ya nos extendimos bastante. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados, Facebook y Twitter como TechTrendsGDL y en Instagram como TechTrendsIG. Ahí podemos estar en contacto y cualquier cosa ahí podemos mensajearnos. Por el momento creo que sería todo. Gracias Alejandra Casas, gracias Carla Rangel y Alex, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos verte en otro episodio. Y a los que nos están escuchando, recuerden que no necesitas ser un experto para ser un entusiasta en la tecnología. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias Gracias a a todos. todos. Hasta luego. Un placer. Chao.